Tienes Usted- escarcha en la ceja. ¿De dónde viene, vagabundo? Hola amigas y amigos de Estereoscopio, mi nombre es Rapalino Y yo soy Claudia Amador. y el día de hoy les traigo un señor libro y una señora invitada especial, porque aparte de que es una escritora de ciencia ficción colombiana, se me llena el pecho decir que es de mi ciudad, es de Barranquilla. Y para el día de hoy les queremos traer, vamos a hablar, conversar de su libro recientemente publicado llamado Macro Red. Básicamente esto es una antología, son 10 cuentos, pero no son 10 cuentos cualquiera, porque uno podría decir, listo, cuentos de ciencia ficción random y ya. Pero estos cuentos, la señorita aquí presente se tomó el trabajo, nada fácil, de hacerlos temáticos. Y entonces lo que hizo fue escribir cuentos de ciencia ficción alrededor de esta idea que es la macro red, que yo se las definiría, pero voy a dejar que ella misma lo haga. No. Bueno, es un gusto estar acá. ¿Qué es la macro red? Se está volviendo como cuando uno le preguntan qué es la literatura. Y uno no sabe qué responder. Poesía eres tú. Algo así. Ustedes son la macro red. Todos somos la Todos macro somos red. Bueno, y de hecho sí. Lo que pasa es que la macro nace como un internet dopado. Como un internet. ¿Cómo se llama cuando los inyectan? Se me olvidó. Iba a decir asteroides, pero no. Con esteroides. Es un internet con esteroides. Creo. O por lo menos en el primer cuento en el que nace era como tomamos la idea que tenemos ahorita en internet, y llevémosla más allá. How about global thermonuclear war? Sí, como que ya no solo está en nuestros celulares, sino que ya está en el todo. No solamente en nuestra cabeza, sino en el todo. O sea, ¿qué pasaría si todo fuera la macro red? Pregunta, ¿es cierto o no es cierto que la idea de la macro red no nació en ninguno de los cuentos que está aquí, sino en un cuento? A ver. Es cierto. De hecho, la macro red nació en la antología de Mirabilia, el concurso de Mirabilia. Hola, Mirabilia Junior. Gracias al ¿cuál fue? Creo que el 8º concurso, yo mandé el protosalón de las muñecas y ese cuento ha sido ilegal, porque lo mandé ahí y lo mandé a ruido blanco y en todas partes quedó. Entonces, digamos que ese es el cuento, como que si buscan Claudia Amador Escobar, porque si buscan Claudia Amador le sale como un influencer. Si buscan Claudia Vanessa Amador Escobar, sale una cosa de la universidad, yo. Sale Claudia Amador Escobar, sale el protosalón de las ¿Cuántas muñecas. personalidades? Tengo varias. De sí. día es influencer, de noche es escritora. Soy muchas. Y en ese cuento va de, sin spoilers, de una mujer que quiere ser parte de la macro red. La macro red ahí es como una especie de lugar donde confluyen las personalidades del espectáculo, como que todo el que sea importante aparece en la macro red. Exacto. Y ella quiere ser como las personas de la macro red. Entonces en la macro red las mujeres son de 2 metros y pico, piel azul, pelo, o sea, son muy exóticas. Y ella quiere ser parte de eso, entonces se mete al protosalón de las muñecas, que es como un salón de belleza en donde a ella la van a reformar toda para poder encajar con la macro red. Entonces, ahí nace la macro red y nace también su contraparte, que es la pobre micro red, que la tengo completamente abandonada, que aquí no sale, pero ya estoy pensando Ya iba en a ella. preguntar. Sí, ahí se habla un poco de la diferencia entre la macro red y la micro red. Entonces, Interesante. Sí. Bueno, yo quiero que hablemos de la estructura de los cuentos en la antología. Bueno, después de ese cuento del protosalón, que quedó de segundo, yo nunca gané el concurso de Mirabilia, eso ya es una broma que va y va y va y va, porque soy la persona que más ha quedado finalista y nunca gané. Tanto que creo que me van a hacer como una ceremonia de felicidades, eres la más segundona del mundo. Nacidos para broma. segundear. Tal cual. Y bueno, por el concurso, digamos que de hecho fue la primera o segunda vez que escribía ciencia ficción, y como le fue como bien, dije, bueno, sigamos por acá. Y seguí escribiendo cuentos. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de los cuentos que están acá eran muy largos para el concurso de Mirabilia. Ah, carajo. Salían muy largos. Como esas cosas de la juventud cuando uno bebe y no tiene guayabo. En mi juventud yo escribía cuentos largos, cosa que ya no puedo, o sea, no me da la cabeza.
O sea, ya es como que, ay, van 6 páginas, ay, no puedo. Bueno, aquí no sé qué me pasó, pero salían cuentos muy largos. Y digamos que fueron fluyendo, fueron saliendo, mandaba alguno Mirabilia, quedaba de segundo, bueno, triste, va para el gran compilado que se volvió la Macro Red. Y a mí siempre me ha gustado mucho la literatura referencial. Sí, autorreferencial, metatextual, que juega mucho con el lector, que juega con el yo, con el tú, con la segunda persona, bueno. Y de alguna manera me gustaba que la Macro Red apareciera en todos los cuentos. No fue algo que dije, uy, que voy a hacer un libro que se llame Macro Red y la Macro Red va a abarcar todo, sino que yo misma hacía bromas internas. Yo misma decía como que, uy, aquí va a aparecer un personaje de otro cuento. Aquí va a aparecer Como la hacerte Macro guiños Red. a las propias cosas sí, que habías tal cual. escrito. O sea que cuando Me lo creí estabas Borges. escribiendo... Cuando tú escribes los cuentos, te dices, digamos, no sé, voy adelantando un poquito. Hay un cuento, por ejemplo, de Body Horror, que es de mis favoritos de la antología. Sí. Hay un cuento en donde la familia ya están emparentadas con la tecnología de un rasgo más electrodoméstico, si se quiere. Tú tomaste esto como muy concienzudamente de quiero que todos los cuentos abarquen esta cantidad de gama de subgéneros variopintos, o fueron cosas que te fueron saliendo, fueron... Pues cada cuento salió de de preguntas. Yo siempre me acuerdo de Karen Reyes en una charla que tuvimos, maravillosa autora. Fundadora de Estereoscopio. Hola, Karen, fundadora. Karen. En un taller que hicimos de autoras de ciencia ficción, en el que leímos a varias autoras, ella hablaba mucho de las preguntas que uno tiene, de las preguntas que uno siempre tiene a la hora de escribir, que a veces no las respondemos nunca, pero ahí están. Y Natalia González, también amiga de la casa, ella en su charla hablaba de las obsesiones. Entonces estos cuentos nacen de preguntas y obsesiones. Muchos, creo que yo dividiría las líneas en 3. Una sería la estética, el cuerpo, la belleza también, como el culto a la belleza, el culto al cuerpo, el culto a la perfección. ¿Qué es la perfección? De hecho hay un cuento hermano de Manuel del Recolector, que es ese en donde en Cartagena hay un reinado de belleza algo particular y bizarro, que ese cuento va a salir ahorita en una antología de las ciclistas de Mirabilia. Y ese cuento tiene guiños a este universo, entonces excelente. Es toda esa pregunta por la belleza, por la estética, por los reinados de belleza, por hasta dónde vamos a llegar para cumplir cánones, pero divirtiéndonos un poco con el escenario, ¿no? No ser moralistas, porque siento que son líneas que yo siempre digo que están muy obvias, entonces que ustedes van a decir como que, ay, aquí se nota que Claudia estaba estudiando literatura, qué maravilla, está jugando con la segunda persona. O aquí van a decir, ay, mira, se nota que aquí estaba saturada de violencia, está haciendo una crítica social a la violencia. Entonces sí, quizá hay algunos creo que está muy obvio. Pero eso es chévere porque, sobre todo yo que he echado bastante chisme con la autora a medida que iba leyendo los cuentos, es chévere leer el cuento y después escuchar lo que nos dice Claudia sobre qué estaba pensando en ese momento, sí. Por qué época estaba pasando la sociedad, si era pandemia, por ejemplo, hay cuentos que son bastante referenciales a la pandemia, sí. O a trending de redes sociales, de videos, de TikToks, de cualquier cosa que uno encuentra en Twitter y en otras redes sociales. Entonces es muy chévere hacer como la edición, la versión con comentarios de la lectura de la antología, es maravilloso. Sí. Que de hecho las otras 2 líneas serían la violencia, la normalización de la violencia y la insensibilización de la humanidad ante la violencia. Pero no tanto como una crítica porque no hay como una moraleja de si es mejor o peor, porque no me interesa tampoco, porque todos consumimos violencia. A mí me encantan las películas de terror. El slasher. Sí, aunque hay unas que ya como que digo, ay no, qué ficti. Pero bueno, cada quien. Pero es como que ese dilema también de hasta qué punto estamos muy insensibles por ver violencia todos los días. Estamos tan acostumbrados a ver violencia en cine que ya vemos un video violento en Twitter, que incluso es legal, no los censuran ya, y uno queda como que... O sea, como que uno... No sé si te ha pasado, pero a veces yo finjo como, ay no, qué horrible, pero como que en el fondo de mi cerebro es como sangre, qué mamera. Sí, sí. Entonces es como cuando un cuento te muestra demasiado y ya es como que... Y la otra línea es los límites literarios y los juegos literarios que puede existir entre la máquina y
y el hombre o la mujer, en este caso. Excelente. El ser Entonces, humano. lo intertextual, intermaquinal, o sea, esas Muy serían bien. como las 3 grandes obsesiones aquí. Me parece perfecto. Porque ahora yo quisiera que habláramos de cuentos muy puntuales. Quisiera yo, pues, no les voy a hablar de los 10 cuentos porque me encantaría. Pero vamos a escoger los cuentos que, pues, yo presento el video, yo digo qué cuentos me gustaron. Entonces, yo quiero que hablemos arrancando de buen comportamiento. Buen comportamiento, ¿de qué va este cuento? Este cuento va de una persona que está, ay sí, ahorita hablamos un momentico de las ilustraciones y de la que ilustró el libro porque también es maravilloso, de eso tenemos que hablar. Sí. En buen comportamiento tenemos a una persona que es un hombre que está recluido, no se sabe por qué, no se sabe qué crimen cometió, pero el escape de este hombre es conectarse a la macrored y fingir que es una autora. Entonces, ¿cómo Escribió decirlo? la autora escribió macro. Ahora lo hubiese puesto. Sí. Terrible. Hubiese Sí, terminado con ahí ese sí. cuento y qué maravilla. Ahí sí, ahí es cuando se descubren que Claudia Que es yo el soy. avatar de alguien. Ay, No, pero no. él cometió un crimen terrible. Que eso me parece lo chévere, porque a mí se me hace un poquito kafkiano por el punto de vista de que el man cometió algo malo, Sí. lo están castigando, está pagando su condena, pero uno nunca llega a saber qué es lo tan malo que cometió. Ese cuento es el último que escribí para la antología, de hecho, aunque este segundo fue el último. Y la verdad, la principal inspiración fue que tenía que llenar páginas para mandar a la beca. Tenía el proyecto y fue como que me faltan caracteres. Eso cuento es como un cuento de 5 páginas. Ya estaba en esa época en donde ya no soporto escribir largos. Dije, ay, un cuento corto. Empecé con ese. Y en ese momento estaba el dilema en Twitter. Twitter es una fuente de inspiración maravillosa para la caldera de odio humano que tenemos a nuestro alrededor. Y estaba todo este dilema de las cárceles de Bukele. Estaba la gente amarrada, entonces que eso está bien, que bueno, entonces está este dilema que yo no tomo un juicio de valor, por eso el cuento es tan ambiguo. Nunca sabemos el crimen que cometió, nunca sabemos si es tan atroz como lo dicen, pero mi defensa es que sí, para que sea, para jugar más con eso, porque también está esta idea de que los derechos básicos se tienen que garantizar siempre, ¿no? La ley lo garantiza, pero también hay que modular, hay otros que defienden que hay que modular según el crimen. ¿Qué derechos básicos se le garantiza? ¡Yo soy la ley! Entonces ahí es donde las leyes empiezan a luchar, donde empiezan las peleas de Twitter, se candelea todo y nace este cuento. Por eso el cuento tiene este recluso que está acusado de un crimen terrible. Lo mejor es no decir cuál para que se imaginen lo que pudo haber sido. Lo peor. Por eso mismo, por haber sido un criminal tan terrible, es un cuerpo que se pueden arriesgar a perderlo. Por eso es un conejito de indias para esta nueva macrored inmersiva, ¿no? Claro, porque aparte, bueno, la macrored, ya hablando de seriedad, a medida que pasan los cuentos, la macrored está en diferentes estados de desarrollo. Entonces en este cuento se está apenas probando cositas, apenas están entrando. Y claro, está este dilema porque por un lado están diciéndoles que están premiando al preso porque le está viviendo la vida que le hubiese gustado vivir, que ser una autora, que bestseller, que poder expresarse bien. No sabemos por qué no pudo hacerlo, pues el contexto, la infancia, vivió una vida que lo llevó a ser un criminal aunque no se justifica, y en la macrored es como la persona que hubiese deseado ser, que es una mujer exitosa, escritora, que escribió los traumas que él o causó o vivió, o ambos también. Entonces digamos que eso la hace muy famosa en la macrored, pero también está la idea de que lo están premiando, pero en realidad lo están usando de conejito de indias. Entonces están esas dos ideas, ¿no? Si está bien, si está mal. Hay gente que me dice como que no sé de qué lado estoy, y pues esa es la idea también. A mí me encanta porque este cuento precisamente me trae a cierto recuerdo de ciertas obras victorianas en donde se toca el tema de la dualidad. Pero, no sé, por ponerte un ejemplo, no sé, en Jekyll y Mr. Hyde tenemos esta mitad mala, pero que nunca te dicen qué es lo malo que hace el man. Sí. Sale y se escapa y te dice que hacen Bueno, cosas creo que le pegó malas. con un paraguas a una vieja, ¿no? Lo único que te dicen, es lo único que te Estaba dicen. como, chin, chin, chin. Y está el lado bueno, que es el que la sociedad ve. Sí, sí. Se me ocurre, por ejemplo, Dorian Gray, que Dorian Gray también Me es... encanta Dorian Gray, ¿Qué es lo malo que sale a hacer Dorian Gray en las noches? Consumir opio. Perdón, eso en el Paraguay es...
En fin, Va al Parkway. Valparguerí. Sale Dorian Gray en el Parkway. Entonces sí, me encanta porque yo hice como esta analogía. Y así, hablando de analogías, yo quiero hablar de otro cuento que se llama... A ver. Sin índice. Sí, sí. Es más Sí, difícil. porque el libro no tiene índices. Propuesta Quieren estética. hablar de Grietas. Ok. Grietas es un cuento que va de una persona que está encerrada, de nuevo, aislada. Miren esta ilustración tan hermosa. Grietas habla de una persona que está encerrada, que en principio no saben por qué está encerrada. No tenemos ni idea qué hace esa persona, que no tenemos la claridad de si es como un preso o si es un aislamiento voluntario de la propia persona para solamente interactuar con cierto dispositivo que no le quiere contar cuál es el final, porque tiene un giro así bien chocoloco. ¿Cómo nace este cuento? Bueno, Grietas es muy chistoso porque este nació en pandemia, Ah. pero yo no quería escribir sobre la pandemia y estaba en un taller virtual, solo éramos 2 compañeras y el profesor, 2 veces a la semana. Y pues era un taller de cuento normal, o sea, como clásico, como de cuento para escribir un cuento chévere, nice, borgiano, cortasariano, bueno, cojan el estilo. Y yo salí con esto, pero con una versión terrible, con una versión más larga, con una versión más densa. Y yo solo tenía la idea, mi primera imagen era un hombre mirando una pantalla gigante, y la pantalla como que le coloreaba la piel, bueno, una cosa toda larga, una descripción eterna, de esa época en donde todavía escribía cosas largas. Y este cuento ha mutado demasiado, ese pobre cuento ha sido mutilado, cambiado, le cambié el narrador 3 veces, bueno, sí, porque solo hay 3 narradores, o sea, pasó por todos los narradores hasta llegar a este, que por fin funcionó, que fue la segunda persona, y nace de lo que te decía, de esta línea de, claro, del el papel que tiene la violencia en nosotros. Repito, otra vez, no, la idea no es hacer un juicio de valor si es mala o buena, pero es solo saber qué tanto puede influir nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, la violencia como tal. Entonces, bueno, aquí el personaje está en una situación límite en donde la violencia llega a ser incluso un escape a su soledad. Entonces también está esa idea, ¿no? Como que la violencia o el contenido existe, pero cada quien decide Cómo consumirlo, cómo consumirlo y tenerlo. cómo reacciona él también. Entonces, Me parece excelente. Las ilustraciones de nuevo son muy lindas, Sí. muy lindas. Cocoa se la fajó. ¿Para qué? Maravillosamente. ¿Para qué? Yo quiero hablar de un último cuento que se llama, que es el último, y creo que es mi favorito de la antología. Es el más Sí. lindo, es el único El único cuento lindo. tierno, el único cuento tierno. Y nada más miren la ilustración. Sí, es muy bonito, es como un robotcito haciendo de nana de un bebé. Y se llama Geno o Gencero. ¿Es Gencero? Geno. Sí, ahí sí con Nati González decimos, ella me dijo como que sí, números como letras, y yo sí. Y ya tiene un cuento que se llama Timothy. Tiene Timothy. Entonces ahí estamos compaginadas. Ay, esto es hermoso porque es una familia que tiene un robot Ay, sí. que es básicamente un robot niñera. Es como Robotina, la de los supersónicos. Housework became a breeze with this robotic whirling. Perdón para la gente que no sabe cuáles son los dibujos animados de Hanna-Barbera. Es una... Se cayó la cédula. Se me cayó. Entonces tenemos esta niñera que cuida a los niños y lo que hace es referirle historias. Sí. Pero son historias creadas a partir del conocimiento que ella tiene de la macrored. Sí. Entonces son historias creadas casi que al azar, pero las historias tienen una particularidad, y es que las historias no tienen fin, por lo menos en un principio. Entonces los niños siempre quedan como... What? Sí, exacto, como el juego la dinámica de las 1001 noches, es como, ¿y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Entonces le cuenta como retazos de historias, pero de fondo está toda la problemática de que la generación de la robot que tienen actualmente en la familia ya va de salida y tienen que reemplazarla por un nuevo protocolo. Es hermoso. Es hermoso. Lo y es explicaste doloroso. mejor de lo que lo escribí. Ay, me encanta porque yo lo sentí, por lo Léelo. menos yo lo sentí que era como un cuento sobre abuelas.
Ay, sí, qué lindo. Sí. O, Sí, o sobre Nana, sí. Sí, exacto, cómo- sobre esa señora que nos cuidó, sobre esa señora que nos entretuvo mientras los papás de nosotros estaban ocupados, pero, así, ahí sí cuénteme. Sí, no, tal cual, así como lo explicas, pues. Pues aquí hay dos líneas. Una es lo que habías hablado, es que yo lo decía el día de la presentación, es que las 1001 noches, todo el mundo tiene algo escrito con las 1001 noches. Sí, es mentira completamente. que hay, no, que eso es, todo el santo mundo ha escrito algo a lo Cortázar y a las 1001 noches. Eso sí no tiene, yo tengo los dos. Y esa idea de la historia dentro de la historia es muy atractiva, ¿no? Mucho. Es muy bello, pero entonces la cosa con Geno es tratar las dos líneas, que es una, las historias, que digamos que lo chévere fue que dentro de esas historias que ella cuenta, me permití ser más space opera. Como que ahí sí como que ya no estaba esa idea de que no, la ciencia ficción tiene que tener debajo una, sino que ahí escribía como en otra galaxia, en otro mundo, como que me permití jugar más con la ciencia ficción y me divertí mucho, pero también está la idea de que ella está aprendiendo a la medida que va contando, ¿sí? Porque, bueno, aparte ella era un monitor de mesa que pasa a ser como este nuevo envase de niñera y tiene todas las conexiones del mundo, tiene todo el conocimiento en la cabeza y está aprendiendo, claro, está saturada de información y la única manera que tiene de alguna manera para embudar o para decantar esa información es contándole historias al niño, que es como el único ser que quiere, ¿no? Que está programada para quererlo, pero también ya está pasando incluso su programación porque es que está conectada con el todo. Entonces, a medida que ella cuenta, ella está creciendo, está aprendiendo a querer, está aprendiendo a amar, pero también es una criatura muy ingenua. Mucho. Muy ingenua, entonces... Qué bonita. Sí, pobrecita. Pobrecita. Como la Tal cual, como esas mujeres o esos seres que con nosotros nos contaron muchas historias, pero también fueron muy ingenuas en el sistema, ¿no? En el sistema, para el sistema fueron, sí. Sí, y terminan mal. De alguna manera sí, cuando uno es muy ingenuo en este mundo capitalista terrible que solo busca el provecho como hacen con ella, pues termina mal, Y aún así ella trata de darle esperanza al niño al final. Porque siempre hay esperanza. El cuento cierra como todo lo que es la idea de la Macro-Red. Sí. Y le da como que da la vuelta a 360 grados. Y es como que un cuento tan referencial de todo lo que ya hemos sabido de la antología, que es maravilloso y de verdad, léanlo. Además porque tiene esta ilustración tan hermosa de Cocoa. Sí. Cada cuento tiene su ilustración. Sí. Y de verdad es maravilloso. Es maravilloso. Leamos autoras colombianas, celebrémoslas. Celebremos a Claudia porque tenemos ciencia ficción barranquillera y está en Estereoscopio. Y escriban y lean y... Eso también, sigan. eso también. Para los que no escribimos, pues ni modo, pero sí. También. Escriban. Pero leamos, escribamos, cada loco con su tema, pero apoyemos también géneros fantásticos, porque esto yo creo que es lo que nos va ahorita a salvar un poco de tanto realismo crudo. Completamente. Y también nos va a ayudar a no responder absolutamente nada, pero sí plantear o sacar esas obsesiones que tenemos en la cabeza. Entonces, por favor, leamos y escribamos ciencia Claro ficción. que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de irnos, quiero dar unos saluditos así, bien rapiditos, de los que me vengan a la mente así, me voy a conectar a la Macro-Red y voy a leer así a Cele Mena, saludos. Y voy a saludar a Alex Medianoche, y a Araceli Guerrero, y a Boris Grave, y a Nicolás Colucci, también los saludamos. Y bueno, coméntenos, de verdad, les recomiendo este libro. Carlos Rapalino les recomiendo un libro, eso quiere decir que es una buena recomendación. Muchísimas gracias y déjenos por acá el like, el comentario, síganos en redes, canal de Rayita El Piso Estereoscopio, y nos vemos en 8 días. Y en Spotify también, no se los olviden.